Recuento diferencial de leucocitos y lo que son los trastornos leucocitarios es lo que vamos a presentar en este video en el segundo módulo del curso de hematología. Bien, para los que no han observado, los que no han visto el primer módulo, les recuerdo que está en el canal, lo pueden revisar. También en la descripción del video tenemos información cómo pueden obtener su constancia de participación. Tenemos un grupo de WhatsApp donde se les notificará cada vez que se activen lo que son los otros módulos restantes del curso y algo otro material de apoyo que nosotros vamos a complementar lo que es este curso. En cuanto a lo que es a los cursos que nosotros impartimos, recuerden de que también les dejamos el link en la descripción del video. Pueden revisar todos los cursos que están disponibles para los próximos meses del año. Bueno, empezamos entonces hablando acerca de lo que es el recuento diferencial de leucocitos. Nosotros hacemos dos tipos de recuento, lo que en el laboratorio, uno porcentual o relativo y el otro que es absoluto. Por lo general, el relativo o el porcentual expresa la cantidad de cada tipo de leucocitarios por 100 leucocitos, ¿ya? Es, eh, es lo que usamos casi siempre en lo que es el extendido y en los equipos automatizados nos van a dar lo que es estos resultados igual. En cuanto a lo absoluto, expresa la cantidad de cada tipo de leucocitario por litro de sangre. Bien, entonces nosotros voy a hacer énfasis lo que son en estos dos valores y lo que es sobre todo las fórmulas que nosotros vamos a utilizar. El recuento diferencial leucocitario, nosotros sabemos de que en sangre vamos a encontrar un sinnúmero de células, lo que es un extendido, pero nosotros vamos a trabajar lo que son con condiciones normales para lo que son las 5 poblaciones leucocitarias. Los neutrófilos segmentados, eosinófilos, basófilos, los linfocitos y los que son los monocitos. Hoy en día el laboratorio utiliza dos métodos, uno visual o manual que se le llama y lo que es nuevamente lo que ahora se usa lo que son los equipos automatizados. Dentro del método visual o manual hay algo muy importante que tenemos que tener mucho cuidado y es el momento de hacer el frotis sanguíneo. El frotis sanguíneo nosotros lo vamos a fijar, se tiñe y posteriormente se visualiza lo que hay en el microscopio. Nosotros tenemos que buscar la mejor zona con el objetivo de 40. Cuando nosotros encontremos la mejor zona en la lámina ya teñida, se debe pasar al objetivo de 100 para poder reconocer cada uno de los tipos celulares. Dentro de lo que es el extendido, tiende a tener ciertas características, un correcto extendido. Por ejemplo, tiene que tener una cabeza, un cuerpo y una cola, y dentro del cuerpo y la cola es la zona ideal para lo que es la observación o el conteo que se hace. ¿Cómo reconocer esta zona? Bien, es sencillo. Vamos a observar glóbulos rojos bien distribuidos y no distorsionados. La morfología de los glóbulos blancos es clara y el tamaño de ambas células son proporcionales. Aquí podemos observar cómo se hace. Se realiza una guarda griega, como se le llama. Vamos a contar de 50 o 100 células en lo que es en el extendido. Esto es en cuanto a la fórmula relativa. Posteriormente nosotros vamos a sacar una fórmula absoluta. Bien, existen ciertos errores en cuanto a lo que son a los extendidos. Yo sé que cuando somos estudiantes la práctica se nos complica un poco lo que es hacer el extendido porque muchas veces nos pueden quedar así como lo estamos viendo en esta imagen, ya sea con un borde estillado como en la imagen A. También vacilación con movimiento hacia adelante por todo efecto extensor. Muchas veces esto pasa cuando están rayadas las láminas. También podemos dejar extendidos de extensor que se empujan de modo demasiado rápido. A veces también la gota de sangre no puede diseminarse por todo lo ancho del portojeto y queda lo que es un espacio muy reducido. También cuando hay suciedad o grasa sobre lo que son los portojetos, también puede deberse al aumento de lípido en la muestra de sangre. Este factor es muy importante. Dentro de la presión irregular sobre el portaobjeto del extensor, también retraso de la realización del frotis, lo que es la gota de sangre, cuando se comienza a secar. Muchas veces no podemos dejar mucho tiempo lo que es la gota en la lámina y no hacer el extendido, eso nos puede dar este error.
En cuanto a la fórmula, el cálculo de número absoluto de los leucocitos, nosotros vamos a utilizar esta fórmula. El número de leucocitos a determinar por 10 elevado a la 9 sobre el litro. Bien, entonces nosotros lo que nos dé en el conteo, el número total de leucocitos por 10 a la menos 9, por el porcentaje entre 100. Aquí les tengo un caso clínico y esto es un paciente que presenta un recuento de glóbulos blancos de 7000 por 100 elevado a la 9 sobre litros. Bien, su fórmula leucocitaria relativa es neutrófilo 60%, eosinófilo 2%, basófilo 1% y los linfocitos 30 y monocitos 7%. Entonces, nosotros acá vamos a emplear la fórmula para cada uno de lo que son los resultados de lo que es la fórmula relativa. Por ejemplo, el número absoluto del neutrófilo. Vamos a ubicar lo que es 7 por 10 elevado a la 9 por 60, que es la cantidad relativa que nos dio entre 100. Entonces, la cantidad de leucocitos por litro es 4,20 por 10 elevado a la 9 sobre litro. Igual con los linfocitos, los eosinófilos, basófilos y los monocitos. Bien, ahora qué pasa en cuanto a lo que a los valores de referencia. Cada laboratorio debe establecer sus propios valores de referencia como lo expliqué en el video anterior. Existen rangos para lo que es una fórmula absoluta, como lo dije anteriormente, y lo que son rangos para la fórmula relativa, que van a variar. Entonces, si quieren le pueden tomar captura o si no les voy a dejar en la descripción una literatura muy utilizada donde ustedes pueden tener una idea en cuanto a su población, a su zona donde viven, qué valores de referencia deben de usar. En este caso vamos a ver un paciente con una linfocitosis. Es un paciente de 30 años, presenta un recuento de glóbulos blancos de 9000 por 10 elevado a la 9 sobre litro. Bien, su fórmula leucocitaria es la siguiente. Hay una neutropenia que es el 40%, eosinófilos 1%, basófilos 0%, linfocitos 55% y monocitos 4%. Vamos a hacer énfasis sobre todo acá en lo que es en los linfocitos. El número absoluto de linfocitos es 4,9 por 10 elevado a la 9 sobre litro. Bien, y el valor de referencia es de 1 a 4 por 10 elevado a la 9 sobre litro. ¿Esto qué quiere decir? Que anda por encima de los valores de referencia y esto se diagnostica como una linfocitosis. ¿Cuáles son las causas de error en el recuento de leucocitos? Bien, hay diferentes causas que nos van a conllevar a un error. Una de ellas es la distribución irregular y no aleatoria de los leucocitos en la extensión. Número 2, la realización del recuento en un lugar inadecuado del frotis. Número 3, las variaciones de la calidad y las características de la tinción. Número 4 es el momento de la observación de un número insuficiente de células. Y por último, la capacidad del observador. Estos son parámetros muy importantes, estos son algo que tenemos que tener muy cuidado, lo que es en algunas causas de error del recuento de lo que son los leucocitos. Ahora, hablando un poco de lo que son los métodos automáticos. Digo un poco porque este es un tema bien extenso. Recordemos de que hay diferentes tipos de equipos y hay diferentes métodos automáticos que hoy en día se utilizan. Uno de ellos es la independencia eléctrica, es la separación entre poblaciones leucocitarias. No quiero hacer mucho énfasis en esto porque recuerden que yo en el primer video ya lo expliqué. Y para hablar sobre lo que son los equipos automatizados, pues tendría que preparar otro video. El día de hoy quiero enfocarme más que todo lo que es en el recuento de leucocitos y algunas de las características de la célula al momento de observarlas al microscopio. Entonces, bien, hay un método que que es por separación, por dispersión polarizada en ángulos múltiples, es decir, estos ángulos de 0, 90, 10 y 90 despolarizados. Este es un método que se conoce como el método Abbott. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Este método se utiliza más que todo para una separación de los diferentes ángulos, se va a tomar lo que es una medida.
Está la diferenciación de las 5 poblaciones: neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos. La tecnología VCS. En esto vamos a ver lo que es el volumen, conductividad y la dispersión de la luz. ¿En esto qué quiere decir? De que los equipos tienden a tomar en cuenta el tamaño de las células, la estructura interna, tanto lo que es el tamaño nuclear, la densidad y la relación entre el núcleo y el citoplasma de la célula. Y por último, la granularidad y superficie del celular. Recordemos que cada una de las células tiene diferentes características, tanto los neutrófilos cementados de los eosinófilos, lo que son los gránulos, lo que son los lóbulos. Eso los va a ayudar a diferenciar el tamaño de las células, el citoplasma, el núcleo. Entonces, bien, aquí podemos ver una muestra normal de un histograma. Aquí nosotros observamos lo que se emplea, lo que es la citometría de flujo con un marcaje fluorescente y la dispersión láser para clasificar y representar los leucocitos a través de diagramas de dispersión. Bien, el informe del autoanalizador incluye el recuento porcentual y absoluto de los distintos tipos leucocitarios y pueden detectar algunas patologías. Estos son, se presenta, ellos lo van a marcar cuando hay un signo de alarma, ¿bien? Siempre es obligada la observación microscópica del frotis para poder determinar de qué anomalía se trata. Bueno, dentro de las variaciones de la forma leucocitaria, las células hematopoyéticas que se forman en la médula ósea tienden a tener un compartimento mitótico medular, compartimento de maduración de depósito medular, compartimento vascular, el cual es el caso de los neutrófilos, se subdividen en un pool circulante, B, un pool marginal. También lo que es el compartimento tisular de lo que son estas células. Durante las infecciones se produce una activación de diferentes células como son los macrófagos, los linfocitos T y la liberación de lo que son las citoquinas. Entonces, hay una estimulación en la médula ósea y los precursores mieloides se mueven del comportamiento de maduración al comportamiento vascular. ¿Esto qué quiere decir? De que nosotros podemos llegar a encontrar lo que son células inmaduras, lo que es en algunas patologías. Eso es algo muy importante que nosotros tenemos que tener cuidado. A la derecha, desviación a la derecha y desviación a la izquierda. ¿Qué nos quiere decir esto? La desviación a la derecha quiere decir es cuando aumentan las células maduras o adultas de mayor lobularidad, por ejemplo los neutrófilos. Y una desviación a la izquierda es cuando aumentan las formas no segmentadas o de células inmaduras. Existen dos, ya sea una de tipo degenerativo. Esta consiste en el aumento de elementos que aun cuando presentan escasas lobulaciones, tienden a tener cromatina pigmótica y a nivel del citoplasma granulaciones tóxicas y micropolivaculización con escasa funcionalidad. También existe otra que es de tipo regenerativo, y esto quiere decir que hay un aumento de las formas menos lobuladas de cromatina juvenil, es más laxa y con mayor funcionamiento perfecto. Esto refleja, por lo tanto, una hiperactividad medular de carácter normal. ¿Cuáles son las causas? Las variaciones de las fórmulas leucocitarias podría ser por estrés, podría ser por causas fisiológicas o de origen patológico. Nosotros nos interesa, por ejemplo, estudiar lo que en el caso de lo que es el estrés, el signo de alarma cuando hay una leucocitosis con neutrofilia, con desviación a la izquierda de tipo regenerativo, en los casos de linfopatía y eosinopenia. También hay una reacción o lucha, que es otra característica del estrés, y esta es caracterizada por el incremento tanto de los monocitos en descenso proporcional de la neutrofilia. Y por último, el agotamiento o curación. Esto es cuando el cuerpo, en la mayoría de los procesos infecciosos y en muchos metabolismos y necrosantes, se cumple estrictamente la regla del estrés. Aquí podemos observar algunas imágenes de lo que son las variaciones fisiológicas de los leucocitos, por ejemplo, en el caso de la edad, el ejercicio físico, en el caso de los pacientes embarazados y lo que es en los pacientes que tienen el hábito de fumar o del tabaco.
Ahora entrando ya a lo que es a la parte dentro de las variaciones patológicas cualitativas. Ya vimos lo que son las cuantitativas, ya sabemos lo que son los valores de referencia y los intervalos que va menos del valor de referencia o mayor a un valor de referencia, que esto nos indica una patología. Esto es una variación cuantitativa. Y una variación cualitativa es en cuanto vamos a observar ciertas características en cuanto a lo que es a la célula, ya sea en el citoplasma o en el núcleo. Pueden ser de dos, de tipo adquiridas o de origen hereditario. Bien, como lo dije anteriormente, las cualitativas vamos a medir lo que es en cantidad de números. Por ejemplo, cuando hay una neutrofilia, que es un aumento, una neutropenia, que es una disminución, una linfocitosis, una linfopenia, una monocitosis o una monocitopenia. Todos estos términos nosotros los tenemos que aprender a diferenciar. Bien, en el caso de, aquí vamos a ver un caso clínico de una neutrofilia y es un adulto, se habla de una neutrofilia cuando el valor de los neutrófilos es mayor a 7 por 10 elevado a la 9 sobre el litro, cuando el valor de referencia es no mayor a 6,5 por 10 elevado a la 9 sobre litros. Ahora entrando a lo que es a la parte observatoria, ya vimos la parte numérica. Ahora vamos a ver en cuanto a lo que son a las características celulares. Una reacción leucoritroblástica. Bien, hay una reacción leucemoide en la parte izquierda, que esto nos conlleva a diferenciar de la leucemia mieloide crónica que nosotros conocemos. En cuanto a lo que es a las cualitativas, aquí se me está quedando un ejemplo. En caso de las neutropenias, que son los valores de referencia por debajo del valor absoluto, en cuanto a lo que es, por ejemplo, en el caso de la edad. Y aquí está una imagen de lo que son el caso de lo que es la eosinofilia, basofilia y monocitosis. Por ejemplo, los eosinófilos tienden a aumentar, ya sea en procesos alérgicos, en infecciones parasitarias, en síndromes, por ejemplo, el síndrome de Loeffler, en leucemia mieloide crónica, entre otros. En cuanto a los basófilos, tienden a aumentar cuando hay un síndrome mieloproliferativo crónico o reacciones de hipersensibilidad. En cuanto a los monocitos, todos sabemos que ellos aumentan cuando hay una infección de origen bacteriano, por ejemplo, también cuando hay síndromes mielodisplásicos, cuando hay una leucemia mielomonocítica, que vamos a observar mayor cantidad de monocitos. Bien, la linfocitosis se considera linfocitosis cuando el número absoluto de linfocitos se encuentra por encima del valor de referencia con respecto a la edad. En el caso de la infancia, el número de linfocitos es de 9 por 10 elevado a la 9 sobre el litro. En adulto es 4 por 10 elevado a la 9. Pero además el número de linfocitos hay que tener en cuenta la morfología de los mismos. Y a lo que vamos nuevamente a lo de las imágenes de las características celulares. Los linfocitos estimulados, reactivos o inmunocitos. Bien, ¿cuáles son las características? Más grandes que los normales, tienden a tener núcleos excéntricos, pueden haber incluso nucleolos. El citoplasma es hiperbasófilo, siendo más marcada la basofilia en la periférica de la célula. Aquí podemos observar claramente lo que es estas características de lo que es un núcleo excéntrico. Se puede observar lo que son los núcleos. No sé si nosotros lo podemos observar bien acá en el video. En este caso es un paciente con una mononucleosis infecciosa. Recordemos que la mononucleosis es causada por el virus de Epstein-Barr. Bien, continuamos con otras características de algunos linfocitos grandes granulares normales. Esto también nosotros lo podemos llegar a observar. Dentro de las variaciones patológicas de la fórmula leucocitaria en cuanto a lo que son las cualitativas, como lo dije anteriormente, se dividen en adquiridas y hereditarias. Vamos a hablar acerca de lo que son citoplasmáticas. Por ejemplo, cuando hay granulaciones gruesas o tóxicas, cuando hay vacuolas. En la imagen de la parte izquierda vamos a ver pacientes con una inflamación e infección. Vamos a ver las cantidades de granulaciones que presentan en este caso los neutrófilos segmentados. Y en la parte derecha es una infección severa, ya lo que son células con vacuolas, las vacuolas quemadas, ¿ya?
Cuando hay también inclusiones de ARN, escarlatinas, quemados, estas características tenemos que tener mucha experiencia, tenemos que reconocerlas muy bien lo que es en el microscopio. Y también están neutrófilos agranulares. Esto es en el caso de algunas leucemias agudas. En el caso de los bastones de Auer, que son característicos de la leucemia mieloide aguda, también cuando hay una fusión de lisosomas, esto conlleva, bueno, vamos a ver, vamos a agrandar un poco más la imagen a ver si podemos observar lo que son los bastones de Auer, donde está la flecha. A nivel cualitativo, siempre hablando de lo que es citoplasmática, otras patologías de origen hereditario. Estas patologías son un poco más raras, por ejemplo, las anomalías de Alder-Reilly, anomalías de May-Haley. En este caso hay inclusiones citoplasmáticas en la periferia de los neutrófilos, lo podemos observar en las flechas negras, y plaquetas gigantes en un paciente con anomalías de May-Haley. Bien, entonces les voy a dejar una literatura para que investiguen o puedan repasar un poco cuáles son las características de estas anomalías, qué tan frecuentes son. Para muchos creo que nunca las habían escuchado mencionar, pues para los que ya las conocen, aquí solamente estamos dando un pequeño repaso para hablar de estas anomalías que muy pocas veces nosotros incluso las podemos ver en sangre periférica. Aquí observamos inclusiones citoplasmáticas macroscópicas en neutrófilos y linfocitos de pacientes con síndrome de Shediac-Higashi. Bien, ahora hablando acerca de las cualitativas nucleares adquiridas. Bien, características de los núcleos. Por ejemplo, hay una hipersegmentación nuclear en una anemia megaloblástica. Podemos observar la cantidad 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 lobulaciones en un neutrófilo segmentado. En la parte derecha vamos a ver un paciente con leucemia mieloide con neutrófilos pelgeroides. Bien, esto se le conoce como pseudomaduración degenerativa. También están las anomalías de Pelger-Webb, cuando vamos a observar dos lóbulos separados. Y bien, aquí nosotros finalizamos lo que es algún repaso de lo que es la parte de los leucocitos, el recuento diferencial de lo que son los leucocitos. Como les dije al principio, estábamos hablando solamente de la parte cuantitativa y algunas características cualitativas. Recordemos que este es un tema bien extenso. Entonces, bien, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal en YouTube. La próxima semana estaremos subiendo lo que es el siguiente módulo. Para los que no han visto el primer módulo, pueden buscar en nuestro canal. Les invito a que se suscriban, revisen la descripción que hay más información sobre este curso y sobre otros cursos que estamos presentando. Muchas gracias. Ya.